Hola, buenas. En este vídeo os voy a explicar cómo representar una función valor absoluto. El ejemplo concreto que vamos a hacer es f de x igual al valor absoluto de menos x al cuadrado menos 6x. Con ello también conseguiremos repasar cómo representar una parábola. El primer paso para representar una función valor absoluto es representar la función menos x al cuadrado menos 6x como si no tuviera el valor absoluto. Como es una parábola, es una función polinómica, su gráfica es una parábola, pues lo primero que vamos a hacer es calcular el vértice. Vamos a calcular el vértice. La x es menos b partido de 2a, que es voy a poner aquí que la A es menos 1, eso indica que la parábola va hacia abajo, la B es menos 6, que ahora la utilizaremos para calcular el vértice, y la C es 0. Al ser la C 0 ya sabemos que va a pasar por el punto 0, 0, que esa va a ser la ordenada en el origen. Entonces calculamos el vértice, que es menos B, es decir, menos menos 6, menos menos 6, partido de 2 por A, que es menos 1. Entonces da menos menos 6, que es menos 6, más 6 entre menos 2, que es menos 3. La x del vértice es menos 3. Y la y del vértice es calcular el valor numérico en la función de menos 3. Es decir, menos 3 al cuadrado menos 6 por menos 3. En esta operación también os soléis confundir algunas veces. Este menos 3 está al cuadrado, que daría 9, pero tiene un menos delante. Entonces siempre es el opuesto de lo que nos dé al elevarlo al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado siempre nos va a dar positivo, pues el opuesto sería menos 9. Y luego menos 3 por menos 6 más 18. Luego al final da 9. Quiere decir que el vértice es menos 3, 9. Lo vamos a dibujar menos 3, 9. Yo ya tengo aquí algunos puntos marcados para que sea más rápido. Aquí estaría el vértice y como es una parábola hacia abajo porque la A es negativa, pues ese va a ser un máximo y de ahí va a ir hacia abajo. También sabemos que en x igual a menos 3 va a estar el eje de simetría de la parábola, es decir, aquí en el menos 3 vamos a tener el eje de simetría, que lo dibujo con una línea discontinua. En segundo lugar, vamos a calcular los puntos de corte con los ejes. Con el eje x tenemos que resolver la función f de x igual a 0, es decir, menos x al cuadrado menos 6x igual a 0, que es una ecuación de segundo grado, incompleta, saco de factor común el menos x y me queda x más 6 igual a 0. De aquí me sale x igual a 0 y de aquí x igual a menos 6. Luego los puntos de corte con el eje x son 0, 0, que ya lo habíamos obtenido antes, y menos 6, 0, que lo dibujo también. Ya tengo aquí el 0, 0 y aquí el menos 6, 0. Y son, como veis, simétricos. Tenemos aquí el eje y a 3 unidades está este punto y a 3 unidades está este punto. Y después calcularíamos los puntos de corte con el eje y, pero eso ya lo tenemos calculado porque es la ordenada en el origen, que es siempre 0c. Si lo quisiéramos calcular, pues sería f de 0, que es menos 0 al cuadrado, menos 6 por 0 y daría 0. Pero no es necesario porque ya lo teníamos calculado de antes. Entonces, teniendo estos tres puntos, todavía yo no la dibujaría, le daría algún punto más. Entonces, otros valores, hacemos una tabla de valores en la que cogemos dos valores que sean simétricos y así de esa manera pues nos facilita más tanto el cálculo como luego representarla. Yo voy a coger los dos puntos que están a una unidad de los dos valores que ya tengo, es decir, el 1 y el menos 7, que los dos van a ser simétricos porque los dos están a 4 unidades del eje de simetría. Entonces, en el 1 y en el menos 7, que son simétricos, sus imágenes van a ser la misma. Entonces calculo la imagen en el 1, que es más sencillo, y en el menos 7 me va a dar lo mismo, que sería menos 1 al cuadrado, que es menos 1, menos 6 por 1, que es menos 6, menos 1 menos 6, menos 7. Y aquí también da menos 7. Entonces dibujamos esos dos puntos. En el 1 vale menos 7, que es este punto de aquí, y en el menos 7 también vale menos 7, que es este punto de aquí. Y con esos 5 puntos podría darle algún valor más. Por ejemplo, yo le daría algún valor entre el menos 3 y el 0. Le daría el menos 2 o el menos 1 y aquí o el menos 5 o el menos 4 y así ya lo dibujaría mejor todavía. Pero bueno, con estos 5 valores
ya lo podría dibujar. Y sería la parábola, sería así, ¿vale? Y aquí siempre en curva, no es un pico recto, así, ¿vale? Sería la parábola. Y la alargamos porque recordamos que la parábola es infinita. Entonces ahí ya tenemos dibujada la parábola y igual a menos x al cuadrado menos 6x. Pero eso no es lo que nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide dibujar la función valor absoluto de esta parábola. Pero recordad que el primer paso siempre es dibujar la parábola, como si no tuviera valor absoluto, ¿vale? Y eso ya es lo que hemos hecho. Si solamente nos pidieran la parábola igual a menos x al cuadrado menos 6x, aquí acabaríamos, ¿vale? Y ahora el segundo paso para la función valor absoluto, que es la que estamos calculando, es que los valores que están por debajo del eje X, que en este caso sería este trozo de la parábola y este trozo, ¿vale? Los dos trozos que están del menos 6 hacia atrás y del 0 hacia adelante, esos dos trozos que los he señalado ahí con el boli, pues esos dos trozos tienen su imagen negativa. Entonces voy a tener que hacer una simetría de eje X, es decir, aquí está el eje X, pues esos dos trozos que están por debajo del eje X los voy, entre comillas, a subir hacia arriba del eje X, haciendo una simetría de eje X. Es decir, por ejemplo, el punto 1 menos 7, pues se va a convertir en el punto 1, 7. Su coordenada Y, que es esta, es la que la convierto de negativo a positivo. Y por ejemplo, el punto menos 7, pues lo convierto en el punto menos 7, 7. Su coordenada X se mantiene, la que cambia de negativo a positivo es la Y, la imagen, ¿vale? Entonces, aquí pasaría del 1 menos 7 al 1, 7, que estaría aquí, ¿vale? Sería este punto mediante el valor absoluto pasaría a ser este, y este punto mediante el valor absoluto pasaría a ser este. Y podría darle más puntos para dibujarlo mejor, pero ya así casi que lo puedo dibujar. Este trocito de curva sube aquí. Uy, me ha salido un poquito, ¿vale? Sube ahí y sube ahí. Y señalo también la parte de la parábola que ya tenía imagen positiva, que a esa no le hago nada, no la cambio, pero también forma parte de la función valor absoluto. La función valor absoluto es esta especie de W curva, ¿vale? Siempre curva, no son rectas, que acabo de dibujar. Esa es Y igual al valor absoluto de menos x al cuadrado menos 6x. Y hay que dibujarla, hay que repasar la función valor absoluto entera con otro color y señalizar que esa es la que me están pidiendo. Y bueno, espero que lo hayáis entendido.